Doctor, si nos podrías decir en tu magnífica exposición, bueno, dijiste muchas cosas interesantes acerca, por ejemplo, de los avances en el genoma principalmente. Tú te has dedicado en estos años a todo esto, pero de manera muy concreta, ¿qué se puede hacer? Bueno, particularmente con el genoma humano, hoy podemos ya identificar variaciones que nos predisponen a enfermedades comunes como diabetes, hipertensión o cáncer, por decir algunas, o variaciones genéticas que nos predisponen a tener efectos adversos a medicamentos de uso común. Estos son ya avances concretos de la medicina personalizada, en donde México tiene enorme oportunidad de participar con innovación y con aplicaciones concretas por un lado. Por otro lado, la genómica en general empieza a generar aplicaciones importantes a la industria alimenticia, tanto en plantas cuanto en animales, en donde ya incluso existen marcos regulatorios que exigen la lectura de las variaciones genéticas de animales como el ganado Angus, por ejemplo, para su comercialización, y también existen ya la capacidad de seleccionar semillas o incluso modificar parte de su genoma, haciéndolas más robustas para determinados tipos de medio ambiente. Estos sin duda son avances muy importantes, no solamente en lo científico, sino también por su impacto económico en las principales áreas de consumo en donde tienen incidencia. Sin embargo, también es importante reconocer que existen retos muy importantes antes de que esto pase a ser, de uso común, retos tecnológicos, retos regulatorios, retos de marco jurídico, retos de recursos humanos, de formación de nuevos recursos humanos, de generación de infraestructura apropiada, retos de inversión sustentable para que esto pueda ser una realidad, de tal forma que son digamos, aplicaciones que podrían estar al alcance de México si México resolviera este tipo de retos o atendiera este tipo de retos, comenzando por la inversión en ciencia y tecnología, que desde luego no solamente es la más baja dentro de los países de la OCDE, sino además es la inversión más baja dentro de las economías emergentes, grupo al que pertenece México. De tal forma que inversión, recursos humanos, infraestructura, marco jurídico, vinculación público-privada, son algunos de los retos que enfrenta México para poder hacer de la genómica una realidad en el ámbito económico. Tú mencionabas, bueno, México tiene 20 años investigando el genoma y todo esto, pero todavía no despunta precisamente en esta área, en esta vinculación. Y con todos estos retos, ¿estamos aún muy lejos? México tiene un avance muy importante en la parte de investigación en ciencias genómicas, en instituciones, en recursos humanos, contribuciones científicas, incluso reconocimiento internacional por sus avances en la genómica, en donde me parece que es fundamental invertir un esfuerzo especial es en la vinculación de llevar este conocimiento de laboratorio o de los artículos científicos que se generan a la generación de bienes y servicios que contribuyan al desarrollo económico. Me parece que hay países similares a México en términos de su economía, como Brasil, China, India y algunos otros, que lo han logrado hacer en los últimos 5 a 10 años. No vería yo por qué México, con la capacidad que tiene y el liderazgo en el contexto global, no podría hacerlo. Me parece que es una cuestión de decisiones de alto nivel, de decisiones estratégicas, y de que los tomadores de decisiones puedan conocer de la importancia de la innovación en ciencia y tecnología para alcanzar un beneficio y una prosperidad económica sustentable para México. Tú mencionaste en este estudio que hicieron que países como China, Brasil, se dedicaron principalmente a la innovación y vencieron muchos obstáculos que México no los ha vencido. ¿Ahí los podrías explicar? Bueno, hay más que obstáculos, hay
estrategias y retos específicas como la selección de áreas específicas en donde se decide innovar, es decir, al haber problemas sociales, económicos importantes que atender, como la desigualdad, la pobreza, la atención a los problemas prioritarios de salud, uno no puede ser ajeno a esto que es fundamental para la sociedad y sin embargo se abren oportunidades para poder atender retos de innovación, es decir, se abren como oasis, digamos, como espacios especiales en donde se ponen áreas prioritarias. Naciones como México no pueden intentar innovar en todas las áreas absolutamente. Lo que los países, las economías emergentes que lo han logrado exitosamente han hecho es identificar prioridades y decir, vamos, por ejemplo, China identificó 20 prioridades y en esas 20 prioridades en función de sus capacidades, de sus fortalezas, pero también de las oportunidades económicas globales en donde podrían incidir, decidió invertir en recursos humanos, en infraestructura, en investigación y desarrollo, pero en todo momento orientados a la innovación, a vincular el valor intrínseco de la ciencia con su valor utilitario a través de la innovación. Entonces me parece que la parte de definición de prioridades, de marco jurídico, de voluntad política, de inversión, pero sobre todo de hacerlo en forma sustentable y no como ciclos en los tiempos políticos. Me parece que este es uno de los temas fundamentales para que México pueda crecer en forma sustentable en la parte de innovación en el área de ciencias de la vida. Por último, doctor, este próximo 20 de abril se presenta una propuesta ciudadana. ¿Es una propuesta ciudadana? ¿Cómo la enmarcamos? Las 10 propuestas a los candidatos de qué es lo que deben hacer en ciencia y tecnología, ¿cómo es? La oportunidad que se vislumbra en el área de la genómica en torno al crecimiento económico sustentable para México ha llevado a un grupo de investigadores, de empresarios y de otros miembros destacados de nuestra sociedad a constituirse en una organización no gubernamental llamada Genómica y Bioeconomía AC, que agrupa a este grupo, agrupa a este número de personas interesadas en que México pueda utilizar la genómica como un puente rápido hacia la innovación en el contexto de la economía del conocimiento. Y es así que Genómica y Bioeconomía AC, en vinculación con el Colegio de México y con el Colegio Nacional, publicaremos un documento el próximo mes de abril en donde no solamente analizamos comparativamente cómo le han hecho India, China y Brasil para acceder exitosamente a la economía del conocimiento, sino que además haremos una propuesta, o más bien 10 propuestas concretas en donde pensamos que México debe atender en su plan de nación para poder utilizar la innovación en ciencias de la vida o más bien a utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación como un motor sustentable del crecimiento y desarrollo de México, de tal forma que esta publicación que he dicho es en vinculación Genómica y Bioeconomía C, el Colegio de México y el Colegio Nacional, recoge el análisis comparativo de economías emergentes en torno a la innovación, pero además ofrece 10 propuestas concretas que sin duda haremos llegar a los candidatos a la presidencia de la República a fin de, con la petición de que puedan ser consideradas como parte estratégica del crecimiento de México en vistas al contexto de la economía del conocimiento en el que nos desarrollamos y sin duda con la convicción de que la integración de la ciencia, la tecnología y la innovación en las actividades productivas de México resulta fundamental para la subsistencia, el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.